Cierre sus ojos. Dígale: Señor, habla a mi vida. Quiero que hables, Señor, a mi vida y edifiques mi vida. Dígale: Señor, allí donde tú estás. Que tu palabra sea como espada de dos filos, penetrando hasta lo profundo de nuestro ser, redarguyendo, Señor, exhortando, edificando y consolando, Señor maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo rompa, Señor, toda oposición de las tinieblas alrededor mío y en mi vida, Señor de la gloria, y que sea tu palabra viva y eficaz en mí, en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vemos un pasaje muy interesante en el libro de Job. ¿Usted sabía que el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia? Fue el primer libro escrito en toda la historia de la humanidad. El primer libro escrito. Estamos hablando de que data de casi 7,000 años que fue escrito. O sea, eso es muchos años. Es más, déjeme decirle, fue escrito antes de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, que es los libros deuterocanónicos. Es más, ¿cómo va a ser posible si esto data toda la historia de la humanidad y data la historia del pueblo de Israel? ¿Cómo puede ser más antiguo? Déjeme decirle que fue el primer libro escrito. Primero lo escribió Job, que Moisés había escrito esos 5 libros. Este libro data la historia de un personaje llamado Job, que es un hombre muy bendecido por parte de Dios por causa de su obediencia y por causa de escuchar la voz de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 de que prácticamente Dios se alegra del proceder de Job. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, en pocas palabras, si Dios está en su esencia, se está enorgulleciendo por causa de ver a su hijo Job, ese es básicamente el prototipo de hombre o de mujer que debemos ser nosotros. Dígale que está sobre la baja, ¿sí o yo no? Podíelo, dígale, ¿sí o yo no? Ese es el prototipo de hombre o mujer que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, dentro de todo esto, la palabra de Dios dice que nuestro adversario, Satanás, como lo dice la palabra de Dios, el diablo, dice, nuestro adversario es el diablo, que anda como león rugiente buscando a qué? Devorar. ¿Cierto que sí? Pero tenemos que tener algo bien en claro. ¿Dónde dice eso? Esto lo dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Allí muy claramente la palabra dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos que verdaderamente la escritura está afirmando lo que dice Job, porque dice la palabra de Dios en el libro de Job capítulo 1, dice Satanás, ¿de dónde viene? Dice, de rodear la tierra. ¿Pero por qué Satanás estaba rodeando la tierra? Sencillamente por la razón de que estaba buscando a quien devorarse. Así de claro. Satanás vive en un momento piloso en todo el globo terráqueo, mirando a ver a quién se lo puede. Como dice por ahí el dicho, sí. Papaya puesta. Dígale que está sola, no de papaya. No de papaya. Entonces, vemos que básicamente estamos identificando de que la palabra de Dios dice de que nosotros tenemos un adversario. Dígale que está sola. Tú tienes que saber muy bien como cristiano, dígale, tú tienes que saber como cristiano de que tú tienes un adversario. Y ese se llama Satanás. Entonces, todo aquel que verdaderamente haya aceptado a Cristo en su corazón y que su nombre está escrito en el libro de la vida, debe saber que tiene un adversario. Debe saber que tiene un adversario. Este adversario procura matarle a usted.
Dice la palabra de Dios que Satanás vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Ese es el objetivo de él. Viene a devorárselo, a destruirlo a usted en todas las áreas de su vida. Él no va a operar en una sola. Ay, no, es que la única área en la que falla él es en sus ojos. No, él está trabajando. Si usted está fallando con sus ojos, entonces por causa de eso, él está trabajando por ese lado, pero también está buscando el quiebre por otro lado. Usted sabe, la Biblia nos habla de que Satanás es traicionero. Es traicionero. No podemos confiar. Hay muchas personas que hay brujos que confían en el poder de Satanás, en el poder de las tinieblas. Y el Satanás les promete poder, riqueza, bienes. Pero ¿qué se le está carcomiendo? Su salud, y se le está carcomiendo su salud y su alma. ¿Por qué hablo sobre los brujos? Porque conozco mucho sobre eso. Y sabiendo mucho sobre este tema, sé muy bien, y la gran mayoría de brujos que yo conozco hoy en día son enfermos terminales. Y muchos de ellos han muerto. ¿Sabe por qué? Porque esa es la forma en que paga Satanás a sus servidores. Ahora dígale que está a su lado: no le des papaya al diablo. Aleluya. Entonces, nuestro adversario, dice la palabra, nuestro adversario está procurando destruir todo lo que tú amas. ¿Qué es lo que tú amas? Amas tu trabajo, amas tu casa, amas a tu esposa, amas a tus hijos. Él está procurando básicamente destruir toda tu familia. Él lo está procurando. Vemos que básicamente, según la Escritura, la misma Escritura nos dice que el enemigo está a diestra y a siniestra buscando a ver si alguien se equivoca en algo para tratar de destruirlo. Ahora, dígame algo. Usted hoy en día, que usted es un adulto, cuando usted se equivoca en la vida, ¿quién es el primero que le cae encima? La familia. ¿Seguro que sí? Usted se equivocó. Listo, usted se equivocó. Pero déjeme decirle que la persona que está juzgando, criticando y vituperándolo a usted es títere de Satanás y está trayendo desánimo sobre su vida para poder terminarlo de hundir hasta donde ha llegado usted. Y aún mucho más. ¿Me explico? Yo digo que el caso más ejemplar que uno en esta sociedad que uno puede decir es: las jovencitas hoy en día, en su etapa sexual, son muy presurosas. Hoy en día, o sea, entran muy rápido al área sexual. Y hay mujeres que en su primera relación sexual quedan embarazadas. Conozco niñas de 12 años, de 13 años, de 14 años, de 15 años, embarazadas, he conocido. Y estas muchachas, escúchame bien, estas muchachas no se han preparado para ello. Y lo primero que pasa en el entorno de su vida, usted se desgració su vida. ¿Quién se lo dijo? Los papás. Usted se desgració su vida, usted no salió adelante, usted no sé qué, y se le va encima, y en lugar de darle un poco de ánimo, termina de hundirlo su ánimo y hundir todo lo que es su ser. Entonces vemos que básicamente estamos actuando como el peor ejército que existe en toda la humanidad. ¿Usted se ha dado cuenta que el ejército de Dios, el ejército cristiano, es el peor ejército que existe sobre la faz de la tierra? En serio, es el peor. ¿Por qué se ha catalogado como el peor? Porque cuando una persona cae en pecado, toda la iglesia le cae encima y lo pisotean y comienzan: si ven, sin vergüenza, eso yo lo sabía, Dios me lo reveló, yo tenía el don de la sospecha y con la sospecha yo supe que cayó. ¿En serio?
¿No le ha pasado? Entonces déjeme decirle algo, mi hermano. En lugar de ir allá y decirle, oiga, venga, quiero orar por usted, cuente conmigo, ¿qué necesita? Cuente conmigo como un apoyo en oración para salir adelante, para poder evolucionar. No. Eso no nunca ocurre. Lo que ocurre es, ¿sabe qué? A metros, porque de pronto se me prende el pecado suyo. Es más, hace 25 años, en la iglesia cristiana, cuando un joven caía, gloria sea al Señor, cuando un joven caía en pecado, el pastor se atrevía a subirse al altar. Hermanos, hago públicamente esto. Tal persona, póngase de pie. Mire, él es un pecador, cayó en tal pecado. Yo lo viví. O si no, la predicación la acomodaban a tal manera para hacerlo ridiculizar a uno ante toda la gente de la iglesia. Y uno decía, no, pues si así son las cosas, pues déjeme decirle que verdaderamente no le quedan a uno ganas de volver a pecar. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque lo escarnecen de uno y le dan pie para que otras personas cojan y te vituperen a tal grado para que terminen de denigrar de tu vida. Yo fui joven también, y cuando joven tenía pelo, y cuando tenía pelo era y de mí rajaron. Ahora no piensen que porque me casé me cayó el pelo. No, mi esposa no me ha tumbado el pelo. Mi amado hermano, hemos venido cometiendo errores, no solamente los que caen en pecado, sino nosotros como iglesia del Señor también hemos venido cometiendo errores de una forma brutal. Errores tan garrafales que en lugar de extender la mano para que uno se levante, le caemos encima para terminarlo de aplastar. Y eso, déjeme decirle, que esa actitud, esa acción por la cual tú estás actuando de esa manera, es porque el enemigo está tratándote como un títere para acabar con las otras. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Básicamente, a María Magdalena. Fueron y se le echaron allá a los pies al Señor Jesús. Señor, usted conoce la ley. Entonces, si tú conoces la ley, sabes que esta mujer es fornicaria. No, adúltera. Sí, adúltera. Ya se me están cruzando los cables. Es adúltera. Vamos a matarla porque la ley dice que tenemos que matarla. Y eso narra la palabra de Dios. Y el Señor Jesús se queda mirándolos así. Estos muchachos no aprenden. Y les dice, listo, vamos a cumplir la ley. La ley dice que esté libre de pecado es el que primero tiene que lanzar la piedra. ¿Quién lanzó la primera piedra? Ninguno. ¿Tú serías capaz de lanzar una piedra con lo que te acabo de decir? Entonces, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿Por qué criticas al que tienes a tu lado? Cada vez que tú sientas ese cosquilleo de criticar por alguien, o de chismosear de alguien, o de criticar a alguien, déjeme decirte, piensa que el enemigo está tratando de ponerte hilos en tu vida para que puedas soltar una palabra de destrucción hacia otra persona. ¿Tú sabías que nuestra boca tiene poder? En nuestra boca hay poder, y poder de Dios. Porque Dios nos ha dado potestad para poder abrir nuestros labios. Y cuando nosotros abrimos nuestros labios, déjeme decirle, mi amado hermano, que cuando tú y yo abrimos nuestros labios, sale poder. Y cuando tú chismeas de alguien, déjeme decirle, mi amado hermano, que están lanzando maldición sobre esa persona. Pero cuando tú lanzas una maldición o una bendición, es como si cogieras una pelota de tenis y la tiras a la pared. Tú la tiras a la pared. ¿Cuál es la reacción de la pelota? Ok. Esa bendición o esa maldición se te puede devolver. Dice la palabra del Señor, no te sientes en silla de escarnecedores. No te sientes en silla de escarnecedores. Pero tengo poder para maldecir. Sí, tengo
tengo el poder para maldecir. ¿Tengo el poder para bendecir? Sí, tengo el poder para bendecir. Pero nosotros como padres, ¿qué hacemos? ¿Bendecimos a nuestros hijos o maldecimos a nuestros hijos? Ay, ay, ay. Haga como la Filipina. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No debemos maldecir a nuestros hijos. Tal vez la forma en que nosotros nos criaron fue una forma demasiado ruda, una forma muy fuerte. Sí, podemos ser fuertes con nuestros hijos, pero no debemos permitir de que en nuestra boca salgan palabras de maldición. No como la hermanita que dice, ay, es que mi hijo me cacheteó. Y si mi hijo me cacheteó, entonces yo le doy, ay, papito, yo lo bendigo. No. Hijo, tú alzaste la mano a mí. Y la Biblia dice muy claramente, honra a padre y a madre para que tus días sean alargados. Lo que tú estás provocando es que te mueras más rápido. Yo te invito a que reflexiones en lo que has hecho y te arrepientas de lo que has hecho. No eches juicio sobre tu vida. Eso es una forma de hablar. Es una forma no de maldecir, de advertir. Porque cada vez que nosotros hacemos algo, accionamos algo a favor o en contra de nuestras vidas. Acción, reacción. Cuando tú, dice la palabra de Dios, que cuando el dador alegre da con todo su corazón y trae al altar, con el solo hecho de tener la disposición de la alegría en su corazón, ya Dios lo bendijo. Desató una bendición de parte de Dios. Pero si tú vas a dar de una forma mezquina, ahí Dios no está y Dios no te va a bendecir. Dice, como propongas en tu corazón, así mismo vas a ser bendecido. Como propongas. Si tú propones con tacañez, Dios no es tacaño. Sigue diciendo la palabra de Dios. Escúcheme bien. ¿Por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque estamos hablando de la protección divina sobre nuestras vidas. Hoy el tema específico es protección familiar. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando es básicamente prevenirnos a nosotros mismos en nuestra forma de actuar para no maldecir, sino, déjeme decir, generar protección divina sobre nuestras vidas y sobre nuestro entorno y nuestras familias. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, de la siguiente manera: el que hiciere hoyo, óigame bien, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Se lo voy a desglosar para que usted lo entienda, mi amado hermano. Todo aquel que pretenda hacer una trampa para que otro caiga, usted es el primero que va a caer. Si usted hace el hoyo para que otro caiga, usted es el primero que va a caer. Pero si usted comienza a romper un vallado, ahí en las profundidades, la profundidad de ese hueco, te vas a encontrar una serpiente y la serpiente lo va a picar. Es lo que dice la Escritura. Se lo voy a decir con más certeza. La Biblia dice de que nosotros tenemos la capacidad para forjar un vallado de protección a nuestro alrededor y alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestras familias. Pero yo tengo la potestad, porque se me ha sido dada la potestad para poder crear el vallado alrededor de ellos y alrededor mío, pero también tengo la potestad para poder quitar el vallado. Qué interesante, ¿cierto que sí? Es interesante. ¿Cómo es posible que yo puedo quitar el vallado? Mire, déjeme decirle algo. Yo sé que usted ama a sus hijos. Yo sé que usted ama a su familia. Así sea cansona como sea, y le haya hecho lo que le hayan hecho, pero usted los ama, muy dentro de su corazón. Usted los ama, así se hayan sido unos muérganos. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, de que usted, el verdadero sentido de oración es: Señor, guárdalos, redargúyelos y encamínalos. Esa debe ser su oración. Pero su oración no debe ser: ojalá se parta una pata, ojalá que cuando salga le pase lo que le tenga que pasar, pero que Señor,
tú cobra venganza por mí, Señor. Esa oración no tiene sentido. Pero déjeme decirle algo. Usted está rompiendo el vallado de protección que se había levantado alrededor de su familia. ¿Se acuerdan que les acabé de mencionar? De que la Biblia dice que nosotros, en nuestra boca hay poder. Y poder de Dios. Ok. Nosotros podemos desatar un vallado de protección. Y se lo voy a dar con ejemplos para que usted lo entienda más fácil. Dice anteriormente, cuando nosotros íbamos a salir de nuestra casa, nosotros le decíamos a nuestro papá y a nuestra mamá, bendición. ¿Qué hacían nuestros papás? Nos bendecían, ¿cierto? Y lo primero que hacíamos, yo lo hacía con mi abuela. Yo no fui criado con papá y con mamá, yo fui criado en el campo con mi abuela. Y cuando yo estuve criado ahí en el campo con mi abuela, yo le decía, a la abuela no le decía abuela, sino le decía mamá. Y cuando le decía, mamá, bendición, que el Señor me lo guarde, me lo proteja y que sus ángeles estén con ustedes, guardándolo de todo mal, que me lo lleve con bien y que me lo traiga con bien. Y que me lo traiga con mucha bendición. Eso sí decía la abuela, que me lo traiga con mucha bendición. Dígame si ella no desató un cerco de protección sobre mi vida. Ahora, hoy en día, en las familias, papá, voy a salir a jugar, haga lo que se le dé la gana, lárguese de aquí a la casa, que se está fregando mucho aquí en la casa. ¿Dónde está el vallado de protección? Lo derribó, hermano. Lo derribó. Es que usted es tan insoportable, vaya a mirar para dónde coge. En lugar de proteger a su familia, en lugar de establecer algo que Dios le dio en sus manos como herramienta para poder proteger a su familia, usted lo está destruyendo. Mire, una de las cosas que yo puedo decir por vivencia propia, yo no tuve la mejor mamá, pero una cosa sí le dije hace muy poco, le dije que íbamos en la moto que tengo y la llevaba a cierto lugar y me decía, mijo, yo quiero que usted me perdone, yo quiero que usted, y le dije, madrecita, yo ya lo perdoné. Pero no, yo quiero que usted me perdone. Le dije, mamita, si usted quiere escuchar esta frase, yo te perdono, yo te lo digo, yo te perdono. Ya perdoné todas las ofensas y todas las cosas malas que tú hiciste a mi vida y que trajiste y desataste sobre mi vida. Yo ya te perdono por todo eso. ¿Sabe qué hizo ella? Cogió y me abrazó. Porque a veces nosotros como padres necesitamos escuchar de nuestros hijos eso, yo te perdono. Ay, yo ya la perdoné. O otra, la más fácil, la más olímpica. Que Dios lo perdone. Arrepiéntase, hijo del diablo. Dios nos ha perdonado por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. Y la Biblia nos dice, tú y yo tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Qué número da eso? Es un número infinito. De una manera infinita tenemos que seguir perdonando a los que nos ofenden, así sea el más cercano. El daño que sea que nos haya hecho, tenemos que perdonarlo, amado hermano. Cual sea. Pero una cosa sí le digo, mi amado hermano. Cuando tú aprendes a perdonar, aprendes a edificar vallado alrededor tuyo. ¿Cómo así? Tú aprendes a perdonar y se va fortaleciendo tu vallado. Gloria sea al Señor. Entonces, nosotros tenemos la potestad básicamente para romper el vallado de Dios o levantar vallado de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren reforzar ese vallado? ¿Tú quieres reforzar ese vallado? Ok. Cuando tú refuerzas tu vallado, se convierte tu casa en un lugar impenetrable por causa del enemigo. Y lo podemos ver en la historia que acabamos de leer del libro de Job. Dice la palabra de Dios que el mismo Satanás dijo, es que tú pusiste vallado alrededor de Job y no he podido penetrar. ¿Sabe por qué razón? Porque Job amaba a Dios y servía a Dios. ¿Qué tremendo es esto? Cuando tú sirves a Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú buscas a Dios, tu vallado está siendo fortalecido y va a ser impenetrable por el enemigo. Gloria sea al Señor. Así que, mi amado hermano, ¿cómo podemos surgir? En todo esto que hemos hablado, ¿cómo surge una pregunta? Él dice, ¿cómo podemos reforzar nuestro vallado? Se lo voy a explicar básicamente en 5 pasos. Número 1. La primera forma para yo poder reforzar mi vallado se llama cambiar mi conducta.
Dígame que estás al lado, dije, ya nos están dando garrote. Cambiar nuestra conducta es importante, amado hermano. ¿Por qué razón? Porque si en este momento el enemigo está haciendo fiestas en nuestra casa, déjeme decirle, es porque nosotros no tenemos una conducta adecuada. No tenemos una conducta adecuada. Y déjeme decirle, dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cumple los requisitos? Si no los estás cumpliendo, diga: ay. Hay que empezar a cumplir estos requisitos para fortalecer el vallado. Así que, mi amado hermano, es importante esto, la santidad. Déjeme decirle, la santidad le quita el poder al diablo sobre tu familia. Cuando tú entras en un proceso de santificación, eso sirve para quitarle el poder al enemigo para que destruya su hogar. Por eso si usted me escucha, hermano, busque de Dios. Hermano, busque de Dios. Hermano, ¿a cuántos le he dicho aquí en la iglesia eso? Bueno, te lo voy a decir de esta manera: ¿a cuántos no se los he dicho? Más bien, ¿cierto? ¿A cuántos no se los he dicho? Cuando tu pastor te dice: busque de Dios, es que en el buscar de Dios hay un proceso de santificación. Y cuando hay un proceso de santificación, déjeme decirle, mi amado hermano, que usted está cambiando su conducta. Su conducta está cambiando, no porque a usted le parezca, sino porque Dios lo está haciendo por usted. Amén. Y cuando Dios está cambiando su conducta, se está fortaleciendo ese vallado de protección sobre usted y sobre su familia. ¿Cuándo le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces tenga presente que mi santidad le quita el poder al enemigo para que pueda arremeter en contra de mi familia. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios muy claro, para que usted pueda ver de que lo que estoy diciendo es una realidad. Dice la palabra de Dios, dice: sin santidad nadie verá a Dios. Hay mucha gente que malinterpreta este versículo. Dice: ay, no, es que yo ya llegué a la santidad y porque no veo a Dios. No, eso no es así. Déjeme explicarle lo que verdaderamente, el verdadero sentido de la palabra. Dice: sin santidad. Cuando tú entras en un proceso de santidad, cuando tú entras en santidad, vas a empezar a ver, empezar a manifestarse el poder de Dios en protección sobre su vida y sobre las personas que a usted le rodean. Ahí se ve el poder de Dios. Ahí usted está viendo a Dios. Ahí está obrando Dios. ¿Sí ve la malinterpretación de la palabra de Dios? Por medio de mi santidad veré el poder de Dios, veré el obrar de Dios en mi vida, no solamente en mi vida, sino en todo lo que me rodea y en los que me rodean. Así que, mi amado hermano, debemos procurar la santidad para que ese vallado se fortalezca. Entonces, usted tiene que resguardar la santidad no solamente de su vida, sino la santidad de los que habitan en su casa. Si Dios le ha permitido a usted escuchar esta palabra, es porque Dios le está diciendo en esta mañana a usted, mi amado hermano, de que empiece a santificarse. Porque si usted empieza a santificarse, usted es el ejemplo para todos los que habitan en su casa, para que entren en el proceso de santificación. Y si entran en el proceso, todos entran en el proceso de santificación, entonces no solamente usted, sino todo su casa y aún hasta los vecinos pueden ser alcanzados por causa de por el vallado de protección. Usted no se ha dado cuenta de que donde usted vive, usted empieza a orar y comienza a fluir la presencia de Dios y hasta los vecinos comienzan a prosperar. ¿Sí le ha pasado eso? Mire, déjeme decirle, yo tenía una vecinita y Dios mío, esa vecinita sí era un dolor de cabeza, pero Dios la prosperaba. No se metía con nosotros, ella hacía de las suyas, pero no se metía con nosotros.
esos son de Dios, esos dejémoslos quieticos. Se trasteó. Y se trasteó para un mejor lugar y tiene un mejor estilo de vida. Ahora, la persona que pasó ahí a vivir a ese lugar, esa persona está prosperando. Oiga, pero tengo buenos vecinos, los vecinos tienen buena espalda. Es más, hasta unos venezolanos se hicieron, al otro costado se fueron a vivir. No tenían ni siquiera con qué pagar el arriendo. Pero por causa de la oración y la intercesión que se hacen en mi casa, a ellos los alcanza. Y ellos son bendecidos por causa de la santidad que estamos provocando en nuestra casa. Qué tremendo, ¿no? Se lo voy a poner más fácil. Cuando usted va a un lugar a comer, a comprar algo, usted no ha notado que cuando usted llega y está vacío, pero cuando usted está comprando se llena en un momento, ¿se llena? Sí. Que hasta a los mismos dueños del negocio dicen, oye, venga, no se vaya, que hace otro rato. Sí. ¿Usted tiene buena espalda? No, usted no es que tenga buena espalda. Dios está contigo por medio de santidad. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, es importante cambiar nuestra conducta, porque por medio de nuestra conducta podemos desatar bendición sobre nuestra vida. Entonces, vemos que la primera cosa que tengo que reforzar es mi conducta. Y algo sí bien importante que yo tengo que tener en cuenta, y lo dice la palabra de Dios. Óigame bien. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos, porque yo soy santo. Eso es un mandamiento de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra. Ahora, miren lo que dice, lo que dice también la palabra. La Biblia dice que no deis lugar al diablo. Hay una propuesta, hay una imposición de parte de Dios, pero también hay una advertencia de parte de Dios. No des lugar al diablo, santifica tu casa. ¿Nadie dijo amén? ¿Usted no quiere santificar su casa? ¿Sí? ¿Usted quiere santificar su casa? Diga, levante su mano y diga: Señor, yo quiero santificar mi casa. Gloria sea al Señor. La segunda cosa que yo vengo a usted a hablarle, mi amado hermano, es que usted tiene que temer a Jehová, temer al Señor. Pero yo quiero aclararle algo, hermano. Hay muchas personas que malinterpretan la palabra de Dios en cuestión del temor. Cuando la Biblia dice teme a Jehová, a tu Señor, no es que tenle miedo al Señor. No. Lo que quiere dar a entender el escritor de la Biblia es lo siguiente, que la Biblia dice muy claramente, dice: temer a Dios es tener reverencia absoluta, admiración por el Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Se define básicamente como respeto, admiración, sumisión hacia Dios y a su voluntad. Eso es temer a Dios. Qué tremendo, ¿cierto que sí? ¿Sí ve que es totalmente diferente al miedo? Totalmente diferente al miedo. Ahora,